que era la norma de un vector. Habíamos visto algunas propiedades de la norma. Vamos a ver operaciones. Profe, ¿va a grabar su clase? No creo, no sé. Que alguien grabe. ¿Quieren que la grabe? Sí, porque hay chicos que no pueden entrar ahora. O por ejemplo, ¿Por qué cuando no? se corta la conexión. Porque hay chicos que no se pueden conectar porque trabajan, o a veces se corta la conexión y se pierden una Sí, parte. pero bueno, hay buenos videos igual. La estoy grabando. Vamos a ver qué pasa. Bueno, deben conectarse a tiempo porque no puedo empezar la clase y empezar a admitir uno por uno. ¿Me entienden lo que le digo? Muy bien. Operaciones con vectores. Yo voy a mostrar todas las operaciones en R3, pero ustedes ya saben que eso se puede pasar a menos o a más componentes que 3, ¿no? La primera es la suma. Si tengo un vector P, X1, X2, vamos a ponerle X1, Y1, Z1. Y tengo un vector W, X2, Y2, Z2. La suma, B más W, la definimos como un vector cuya primera componente es la suma de las primeras componentes. X1 más X2. Segunda componente, la suma de las segundas componentes. Tercera componente, la suma de las terceras componentes. Así definimos la suma de dos vectores en R3. Por supuesto que si fuera en R2, tendría solamente dos componentes, y si fuera en R, lo que sea, 4, 5, tendría 4 o 5 componentes. La resta está definida como la suma del opuesto. La suma del opuesto de W. Y bueno, a fines prácticos, la resta será la resta de las componentes. X1 menos X2, Y1 menos Y2, Z1 menos Z2. La resta de dos vectores. Suma y resta de vectores. Suma y resta de vectores. Definidos, estas son definiciones, es decir, definimos de esa manera. Por ejemplo, si B es el vector 2, 3, menos 7, y W es el vector 4, 0, 5, entonces B más W, disculpen, es un vector formado por la suma de las componentes. Primera componente, 2 más 4. Segunda componente, 3 más 0. Tercera componente, menos 7 más 5. Suma. La resta de B menos W es un vector formado por la resta de las componentes. 2 menos 4, menos 2, 3 menos 0, 3, menos 7, menos 5, menos 2.
¿Hay alguna pregunta que quieran hacerme sobre esto? No hay ningún inconveniente, ¿eh? No se alcanza a ver bien, profe. Disculpe, en la Sí. cuarta línea sería. ¿Esos serían los valores de X, A y 2? Cuarta línea, no entiendo. Primera, segunda, tercera, cuarta línea, sí. No, la abajo, la abajo. Sí. Eso. ¿Eso que serían los valores de X, A y eso? Muy bien. A ver. Sería un ejemplo. Claro, es un Un ejemplo. ejemplo. Sí, es lo mismo. Vector B, Ah, 2, 3, menos 7. Vector W, 4, 0, 5. ya ahí entendí, gracias. Muy bien. Es una cosa bastante simple. Si uno realiza la suma en R2, en el plano, puede ver algo interesante. Si tengo dos vectores en el plano, vector B, 2, 3, vector W, 1, 2. Vamos a graficarlos, estos vectores. B más W, la suma, es la suma de las componentes. Así que será 2 más 1, 3 como primera componente. 3 más 2, 5 como segunda componente. B menos W, 2 menos 1, 1, 3 menos 2, 1. Vamos a graficar estos cuatro vectores, B, W, suma y resta. En un par de ejes. El vector B es el vector 2, 3. 2, 3. Ese es el vector B. El vector W es el vector 1, 2. Voy a poner el vector 4, 1. Perdón, porque es un ejemplo feo. 4, 1. 4, 1. Vector W. Entonces, B más W sería el vector 6, 4. ¿Están de acuerdo? 2 más Sí. 4, 6, 3 más 1, 4. B menos W, 2 menos 4, menos 2, 3 menos 1, 2. Suma y resta. Fíjense, el vector suma 6, 4, está acá. Es este vector. B más W. Suma. Si nosotros, por el extremo del vector B, origen, extremo, por el extremo del vector B, trazamos una paralela al vector W, esa es una paralela al vector W,
que pasa por el extremo del vector B. Si por el extremo del vector W, ahora al revés, por el extremo del vector W, trazo una paralela al vector B, por el extremo de W trazo una paralela a B, se queda formado un paralelogramo. Un paralelogramo. Un paralelogramo que tiene por lados a los vectores B y W. La diagonal de ese paralelogramo, que tiene origen en donde están B y W, es la suma. Esto se llama regla del paralelogramo. Regla del paralelogramo. Es decir, la suma de dos vectores en R2 está formada por la diagonal del paralelogramo que forman esos dos vectores. O dicho de otra manera, la suma de dos vectores en R2 está formada por la diagonal del paralelogramo que tiene por lados a esos dos vectores. Esta figura es un paralelogramo. El vector resta menos 2, 2, está aquí. Y si uno ve un poco, es este vector. Es esta otra diagonal del paralelogramo. Profe. Profe. Sí, sí, escucho. Perdón que le interrumpa, pero hay un chico que quiere entrar. ¿No le aceptaría? ¿Para que entre? Muy bien. Voy a detener la grabación porque... bueno, no sé por qué. Detener, pausa. Muy bien. Suma y resta de vectores. Otra operación que ya vimos algo es producto por un escalar. Profesor, ¿cómo se llamaba lo anterior? Paralelogramo. Regla del paralelogramo. Gracias. Muy bien. Producto por un escalar. Si tengo que alfa es un número real y b es un vector, x y z, entonces definimos el producto del número alfa por el vector b como, ya lo vimos algo en la clase pasada, primera componente alfa por x, segunda componente alfa por y, tercera componente alfa por c. Por ejemplo, si el vector b es el vector 4 menos 2, 3,
El vector 5b es este vector multiplicado por 5. Así que será 20 menos 10, 15. ¿Se acuerdan que habíamos dicho una definición, no es cierto? Habíamos definido cuando dos vectores eran paralelos. Cuando dos vectores eran paralelos. ¿Recuerdan bien cuando dos vectores eran paralelos? ¿Qué decía? B y W son paralelos B y W, los vectores son paralelos. Paralelos quiere decir así, ¿no es cierto? Dos vectores así. Lo digo porque hay gente, en años anteriores hubo gente que no sabía qué quería decir paralelo. B y W son paralelos si existe un número. Perdón, profe, cuando no existe un número o cuando... Un número alfa. Un número alfa. Diferente de 0. Existe un número alfa. No cualquiera, diferente de 0. Tal que B es igual a alfa por W. Es decir, si hay un número diferente de 0 que multiplicado por uno de los vectores me da el otro, entonces los vectores son paralelos. O es lo mismo decir W igual, lo voy a poner a un número por B. Por ejemplo, este vector y este vector son paralelos. ¿Por qué? Porque hay un número que multiplicado por este vector me da el otro. Por ejemplo, B igual 3 menos 2 1 W igual menos 6 4 menos 2 son paralelos. Son paralelos. ¿Por qué? Porque el vector B multiplicado por menos 2, un número diferente de 0, me da el vector W. Es decir, son paralelos porque menos 2 por B me da igual al vector W. ¿Pregunta? Muy bien. Perdón, ¿qué dice después de alfa es distinto de 0? No, Tal no entiendo que- bien la letra. Sí. Tal que. Ah, listo, muchas gracias. Entonces, la voy a grabar la clase y la voy a poner en la web. No se da. Abajo del todo que dice son. Son paralelos. Porque menos 2 por B es igual a W. Le digo que si voy a grabar la clase y la voy a poner en la web, no tiene sentido que la copien. Pero bueno, si les resulta más práctico copiarla porque me entienden mejor, bienvenido, ¿no? Le digo. Bueno, vamos a ver ahora producto. Voy a volver a grabar. Esto es una experiencia
producto donde escribió. Producto. Producto. Sala de espera. Admitir. Bueno. Existen dos productos entre vectores y un tercero que es una combinación lineal, perdón, una combinación de esos dos, no lineal, una combinación de esos dos. Uno de los productos se llama escalar y el otro se llama vectorial. El producto escalar lleva su nombre porque el resultado es un número. Es un número. Y el otro producto se llama vectorial porque el resultado es un vector. Dos productos entre vectores, escalar y vectorial. Una diferencia muy grande entre ambos. ¿Por qué? Porque el primero me da como resultado un número, el otro me da como resultado un vector. Vamos a ver primero el producto escalar. El producto escalar tiene aplicaciones porque nos permite determinar ángulos entre vectores. Nos permite determinar qué ángulo forman dos vectores. Si tengo dos vectores, me va a permitir decir qué ángulo forman. Por supuesto, dentro de esos ángulos está el ángulo de 90 grados, o pi sobre 2. Es decir, nos va a permitir saber cuándo dos vectores son perpendiculares. El producto vectorial no, porque da por resultado un vector. El producto escalar da por resultado un número. Entonces, vamos a empezar con el producto escalar. Producto escalar. Ahora, boludo. Somos de modo tendencia. Tengo un vector B que tiene n componentes, no importa cuánto. X1, X2, etcétera, etcétera, hasta Xn. N componentes. Pueden ser 2, 3, 5, las que quieran. Tengo un vector W que también tiene n componentes. Y sub 1, y sub 2, etcétera, y sub n. Definimos el vector, perdón, el número B por W, producto escalar de B por W, como el siguiente número. La primera componente de B multiplicada por la primera componente de W, más la segunda componente de B multiplicada por la segunda componente de W, más así sucesivamente, hasta la última componente de B multiplicada por la última componente de W. Así definimos el producto escalar entre dos vectores. Como se ve, este producto nos da un número, porque este es un número por otro número, resultado un número, más un número por otro número, más etcétera, etcétera,
Siempre es suma de números. Por ejemplo, si el vector B es el vector 3, 4, 0. Y el vector W es el vector -2, 5, 7. Entonces, el producto escalar de B por W, el producto escalar se indica con un punto, por eso también se suele llamar producto punto. El producto escalar de B por W es el número que se obtiene al hacer la primera componente de B por la primera componente de W. 3 por -2. Más la segunda componente de B por la segunda componente de W. Más la tercera de B por la tercera de W. Y esto es un número. -6 más 20, 14. Un número. El producto escalar entre dos vectores da un número. Es claro que si hago W por B, obtengo el mismo número. Es decir, que podría enunciar una propiedad sin demostrarla, por supuesto, pero la demostración es muy simple. ¿Qué propiedad? Que el producto escalar de B por W da lo mismo que el producto escalar de W por B. Al lado del... ¿Cómo se llama esa propiedad? Conmutativa. Conmutativa. El producto escalar es conmutativo. Dicho de otra manera, no importa el orden en el cual multiplique dos vectores. Producto escalar, ¿eh? No importa el orden en el cual multiplique dos vectores. Muy bien. Pausamos un poco. Profesor, Sí, no entiendo qué dice abajo de todo. Es. Es claro. claro que. Claro que. Ah, listo. Veamos otro ejemplo. El vector B es el vector 1 menos 2. Y el vector W es el vector -6, 3. Perdón. 6, 3. Profe, en el último ejemplo que borraste recién, decías claro que qué. Y no me acuerdo, lo borré. Es claro que B por W es lo mismo que W por D. B por W, producto escalar de B por 1 W por 6 sería. es 1 por 6 más -2 por 3. Y esto da 0. Y esto da 0. Si uno lo grafica estos vectores, ¿qué vemos? El vector B es el vector 1 menos 2.
Acá está el vector B. El vector W es el vector 6, 6, 3. Ustedes lo pueden hacer a escala con River o una hoja, ¿no? 6, 3. Es este vector. Bueno, acá se puede apreciar bastante bien, aunque el dibujo no es una pinturita, se puede apreciar bastante bien que el ángulo que forman estos dos vectores es un ángulo recto. Es un ángulo recto. Entonces, vamos a definir cuando dos vectores son perpendiculares. Cuando dos vectores forman un ángulo recto. Entonces, voy a decir que B, una definición. B y W son perpendiculares si y solo si el producto escalar de B por W me da 0. Sí, solo sí, ¿qué quiere decir? Ya lo vimos, ¿no es cierto? Que la implicación vale para los dos lados. Es decir, dos vectores son perpendiculares, entonces el producto escalar da 0. Y al revés también. Producto escalar igual a 0, entonces los vectores son perpendiculares. Esto vale, el ejemplo que di vale, perdón, el ejemplo que di es un ejemplo en R2, en el plano, vectores de dos componentes, pero vale para cualquier tipo de vectores, cualquier cantidad de componentes, 2, 3 o las que sean. Y si tengo un vector en el plano de tridimensional sería R3, Sí. ¿cuál sería el ángulo que mide el resultado del producto escalar? Los dos vectores que tengo acá son vectores en el espacio. Este vector tiene, perdón, infinitos vectores perpendiculares. Este. Todos esos vectores son perpendiculares a este vector. Todos ellos forman lo que se llama un plano. Y el ángulo es siempre el ángulo entre este vector y este. Este vector y este. Esté como esté. Dos vectores siempre, a no ser que estén uno sobre el otro, siempre dos vectores que no son paralelos forman un plano. Tengo un vector B y tengo un vector W. No sé dónde están, pueden estar en el espacio, pero estos vectores forman un plano. Y el ángulo que mide es ese. El ángulo entre B y W. Un vector que está y otro vector.
Profe, bien. ahí preguntan en el chat si en 3 dimensiones el ángulo sigue siendo 90 grados entre ellos. En 3 dimensiones o el ángulo sigue siendo de 90 grados. Lo que pasa es que el concepto de perpendicularidad, vamos a ver después, ya no tiene nada que ver, tanto que ver con el ángulo. Pero eso es para álgebra y geometría. En 3 dimensiones, el vector, el ángulo sigue siendo de 90 grados. En 4 dimensiones, ya no puedo hablar de representación geométrica y no puedo hablar de ángulo. Por lo tanto, en 4 dimensiones ya no hay una representación geométrica, pero sí puedo hablar de definir, decir, son perpendiculares. A ver, si tengo el vector B, 1, menos 2, 3, 5, y el vector W, que es 2, 3, 4. A ver, déjeme que 2 menos 6, 1, 2, 8 y 2. Entonces, B, producto escalar con doble B, ¿qué me da? ¿Qué me da? 1 por 2 más menos 2 por 3 más 3 por 4 más 8 por 2. Acá vamos a poner menos 2. ¿Y esto qué me da? 2 menos 6 más 12, 16. No, no me da, pero bueno. Acá vamos a poner un 5. Y esto me da 10. 10 más 12, 22. Menos 6 menos 16, menos 22. Esto da 0. Estos dos vectores son perpendiculares. Ahora no puedo hablar del concepto ya de ángulo en R2, en R4 porque no tienen una representación geométrica. No tienen una representación geométrica. Sin embargo, puedo seguir diciéndoles perpendiculares. ¿Por qué? Porque el producto escalar me da 0. Una pregunta, ¿puedo hacer? Sí, ¿cómo no? Cuando decimos B por W igual a tanto, ¿va entre paréntesis, entre corchete, desaparece o no importa eso? No entiendo. B por W, producto escalar. Igual. La primera por la Sí, sí, sí. primera. Está bien. Es una cuenta que estoy haciendo. Ah, No bueno, es un vector. Me da un número, es una cuenta que estoy listo. haciendo. Gracias. Profe, para que sea perpendicular, ¿sí o sí tiene que ser igual a 0? El O sea, producto tiene que dar... escalar, sí. Esa es la definición de Ah, vectores genial, genial. perpendiculares. ¿Sí? Muy bien. Voy a mostrar, voy a compartir la pantalla. Voy a mostrar cómo operar con vectores con máxima. Primero voy a... abrir máxima. Muy bien.
compartir la pantalla. Vamos a ver. Compartir la pantalla. Max. Bueno, ahora todos ven mi pantalla de máxima. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, muy bien. Perfecto. Entonces, profe. los vectores se indican entre corchetes. Por ejemplo, B en máxima, para asignarle un nombre a algo, no se pone igual, sino se colocan 2 puntos. B, 2 puntos, 2 menos 3, 9. Ese es el vector. ¿Ya trabajaron algo con máxima ustedes en la práctica? No. No, no, profe. ¿Bajaron máxima? Sí, No, profe, pero yo lo tengo. no practicamos todavía nosotros. Bueno, a ver, antes entonces de vectores. Apenas bajen máxima, lo primero que tienen que hacer es, acá en editar, hacen clic en editar y se despliega una cascada. En esa cascada, la última línea dice configurar. También puede decir settings, o de acuerdo a si lo tienen en español o en inglés, no importa. Configurar. Hacen clic en configurar y se despliega una ventana. Esta tecla retorno evalúa celdas. ¿Ven todos en este renglón donde está la flechita? Es muy probable o casi seguro que ustedes no tengan tildado eso. Bueno, tienen que tildarlo. Tecla retorno evalúa celda. Ponen Profe. aceptar y eso es todo. Sí, ¿Hay escucha. diferencia de si usamos el control enter en vez de tildar esa celda? A ver, le estoy diciendo cómo puede hacerlo, cómo quiere hacerlo es su problema. Control enter, lo que sea, hay otras diferencias, hay otras maneras, Ah, pero ejecuta la misma función. por supuesto. Ah, eso es lo que quería saber, disculpe. Entonces, B, 2 puntos, corchete, y pongo el vector, 3, menos 4, Profe, 8. hacemos para pasar de máxima de inglés o francés como nos aparezca al castellano? Deben ponerle, creo que idioma, pero de acuerdo a cómo lo bajen. La verdad que no. Es lo mismo, no. ¿Qué tiene Los que nombres aparecer son. el idioma y cambiar el idioma? Después lo vemos, Geraldino. Preguntalo en la práctica. Ok, está, profe, porque yo lo bajé, pero no lo puedo pasar al castellano. Bueno, pero el inglés es muy fácil, porque dice álgebra y análisis en vez de Y, qué sé. Perdón. Configuración, opciones, idioma. Está ahí. Ahí, bueno, muy bien. Muy bien. B. Ese es el vector B. Profe, hay un alumno que está Entonces, esperando para entrar. a ver, si nos ponemos de acuerdo, no se enojen, pero no puedo estar interrumpiendo la clase para admitir a U. Que venga temprano, son las 8 menos 10. Se le salió, dice. Bueno, ahora ya lo admití. Vector B. Ahí está escrito. B, 2 puntos. Con los 2 puntos asigno nombres. Al vector 3 menos 4, 8 le asigné el nombre B. Enter.
Si no hubiera tildado tecla retorno, evalúa celdas, al apretar enter no me tengo que poner punto y coma al final. Vector W. 2 puntos. Le voy a asignar el nombre W a un vector. Menos 5, 6, 2. Enter. Y ahora hago operaciones con estos vectores. La suma. La suma. ¿Cómo se hace? Bueno, es muy simple. El más. B más W. Vamos a llamarlo S. S, 2 puntos. Le voy a dar el nombre S al vector que surja de hacer B más W. A la suma de B más W le voy a poner el nombre S. Ahí está. Presiono Enter y listo. Ese es B más W. Es claro que W más B da lo mismo. Porque puedo Profesor, sumar... no entendí lo que hiciste ahí. ¿Lo podrías volver a hacer? Sí, ¿qué es lo que no entendiste? No, después de lo que pusiste después de W, no entendí cómo hiciste lo de la suma. No, cómo escribí suma, esto no importa. Después se lo voy a ir explicando, pero no importa eso. Lo que importa es que hice B más W y a esa suma le puse un nombre, S. A ver, repito. Quiero hacer B más W. Esa suma. Bueno, hay que poner B más W. Enter y me da. Si quiero a ese vector ponerle un nombre, le pongo el nombre. Yo le puse el nombre S. Le pueden poner el nombre que quieran. B más W. La resta, vamos a ponerle R, es lo mismo, pero en vez de apretar el signo más, aprieto el signo menos. B menos W. Fíjense que la suma es 3 más menos 5, que me da menos 2. Menos 4 más 6, 2. 8 más 2, 10. La suma. La resta, 3 menos menos 5, más 8. Menos 4, menos 6, menos 10. 8 menos 2, 6. Suma, resta. Para multiplicar un vector por un número, si lo quiero multiplicar por un número, bueno, hago, por ejemplo, 4. El por hay que ponerlo con el asterisco. 4 por b. Al vector b, que es 3 menos 4, 8, lo voy a multiplicar por 4. Y me da el vector 12 menos 16, 32. Si hago, por ejemplo, 4 por w menos 5 por Creo que se equivocó w de símbolo. menos b. Sí, gracias. Cuatro por w menos 5 por paréntesis b menos w menos b. Bueno, escribo la operación, enter y me da. Muy simple. Máxima nos hace las cuentas muy simplemente. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe, lo entiendo, sí. El producto Profe, una pregunta. escalar.
El producto escalar se realiza con el punto. El por, la estrella es para indicar el producto de un número por un vector. El producto escalar se escribe con un punto. B punto W. Eso quiere decir producto escalar. Por eso también les decía que muchos libros lo tienen como producto punto. Dot. Muy bien. Si hacen B por W, les da un número. Les da un número. Producto escalar da un escalar, un número. Es claro que si hacen W por B, les da el mismo número, porque el producto escalar es conmutativo. Es conmutativo. ¿Estamos de acuerdo? Nos da menos 23, profe. ¿Cómo? En el producto escalar nos da menos 23. Sí, acá está, menos 23. Profe, una consulta. ¿Por qué un punto en vez del signo por con el asterisco? Porque el signo el asterisco está reservado para el producto de un número por un vector. Ah, perfecto. ¿Sí? El asterisco está reservado para el producto de un número por un vector. En cambio, el punto está reservado para el producto escalar. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Bueno, hoy y solo por hoy, por una cuestión de fuerza mayor, debo terminar la clase acá. Pero ya están trabajando en el práctico. Todavía no llegamos a vector en práctico. Todavía no llegaron a vectores, están en lógica. En lógica, Sí, sí. haciendo el TP de Esta lógica. clase empezamos, la próxima. Bueno, esta semana empiezan con vectores. Bueno, pueden hacer bastante porque tienen ya visto todo lo que es tienen visto todo lo que es Profe, una pregunta. operaciones con vectores. Bueno, bastante. Norma de un vector. Ya hay muchos. A ver, déjenme ver el trabajo práctico, un segundito. Hago una pregunta. Un Con segundito. máxima. Sí. Un segundito, ya te digo. Yo le di imprimido el trabajo práctico de lógica. Sí, ¿quién me quería preguntar algo? Yo quería preguntar si se puede usar máxima para calcular también el módulo o norma. Sí. ¿Y cómo se indicaría? O sea, ¿con qué signos? Ya comparto nuevamente la pantalla. Pongo máxima y comparto Bueno, la bien. pantalla para que lo vean. Profe, ¿el comando sol se usa solamente en funciones? No. Ah. Norma o módulo de un vector. Muy bien. ¿Quién me preguntó esto? Yo, María Claudia. María Exacto. Claudia. Muy bien. Déjame ver una cosita. Una sola consulta.
el trabajo práctico de lógica imprimido, pero en papel, y ya lo hice. ¿Qué hago? Geraldine, le estoy respondiendo a otra persona. Ah, perdón. Muy bien. ¿Cómo calculo en la norma o el módulo? Bueno, tengo que definirlo. Entonces voy a definir la norma del vector B, perdón, la norma del vector B. Cuando asigno un nombre a algo, uso 2 puntos. Cuando defino una función, en este caso la norma, es 2 puntos igual. Bien. Estoy definiendo la norma. ¿Cómo la defino? Como la raíz cuadrada, SQRT quiere decir raíz cuadrada, del producto escalar del vector por sí mismo. Norma de B, raíz cuadrada de B por B. Entonces, si ahora quiero sacar la norma del vector B que tenía antes, o de W, pongo norma W y me da raíz de 65. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, un vector U, vamos a poner 2, 3, 4. La norma, ¿qué sería? La raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Correcto. ¿No? Sí. Sí, sí. Y pongo norma de U, me da el resultado. Raíz cuadrada, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado es 13. Más 4 al cuadrado, que es 16. 16 más 13, 29. Raíz cuadrada de 29. Norma del vector U. Bien, pero previamente hay que cargar los datos. O sea, hay que Previamente hay cargar, que ¿no? definir la norma. Previamente hay que definir la norma de esta manera. Es probable que haya alguna manera, pero la voy a buscar la clase que viene, te diría. Profe, una consulta sobre máxima. ¿Cómo se le cargan logaritmos? Porque me dijeron que había un video en la plataforma y no lo pude encontrar, explicando cómo se trabajaba con logaritmos. Cuando pongo log, logaritmo de 5, por ejemplo, sí. Máxima calcula el log para máxima quiere decir logaritmo natural. Y me da el resultado del logaritmo natural de 5. Claro que como es un número irracional, me da el valor más exacto. Y el valor más exacto del logaritmo de 5 es el logaritmo de 5. Si quiero que me dé en decimales, le pongo... Hay que poner el número. Float. Y en este caso, quiere decir que me den punto flotante logaritmo de 5. Y enter y ahí me lo da. Paréntesis. Log. Paréntesis 5. Cierro paréntesis. Muy bien. Y lo copié, gracias, profe. Nos vemos el lunes que viene. Como hoy les mando Chicos, que lo tengo hecho en papel. les mando el link para conectar. Igual que hoy. Es hoy, nada más que hoy, que tengo que terminar un poco antes. La clase que viene va a ser hasta las 9, como siempre. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Genial. Gracias. Pónganse en serio. Profe, chao. Gracias. Adiós.